Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar Transformación Digital Post-COVID-19 Multisector. Este es un webinar coorganizado por Semana Económica, Hewlett Packard Enterprise y Movistar Empresas. Como siempre, tengo el lujo de tener un panel de primerísimo nivel que intentarán responder lo que es difícil de responder hoy: cómo será la transformación en este nuevo normal tras la pandemia. Y qué lecciones también, por supuesto, nos está dejando este proceso que nos afecta a todos y cada uno de nosotros y al país, por supuesto, y al mundo de las empresas que va haciendo esfuerzos únicos por no solo sobrevivir, sino también transformarse en paralelo. Está con nosotros y nosotras, por supuesto, María Eugenia Heredia. Ella es gerente comercial del sector retail y servicios de Movistar Empresas. María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Me ven bien? Ahora sí, María Eugenia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. También está Rodolfo Otálora. Él es Program Business Manager de Hewlett Packard Enterprise. Rodolfo, ¿estás conectado ya por aquí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo, David? Buenas tardes a muchas todos. gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos también. También nos acompaña Juan Vega Villalba. Él es jefe de TI de Exalmar. Juan. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal con todos? Buenas tardes. Un gusto de participar. Gracias por la invitación. Bienvenido y gracias a ti, por supuesto. Lineke Scholl, miembro del directorio de Alicorp, Camposol y el Banco Pichincha. Nos falta todavía una empresa mencionada, si no me equivoco, Lineke. Así es, Pagos Digitales Peruanos. Muchas gracias por la invitación, David, y encantada de estar acá. Buenísimo. Y Rafael Estrada, también amigo de la casa, gerente de TI de Antamina. Rafael, ¿cómo estás? David, mucho gusto. Un gusto participar nuevamente con ustedes y atento a las consultas y a compartir. Muchísimas gracias. Vamos a tener algunas preguntas que voy a ir dirigiendo a cada una de ustedes. Y algunas, por supuesto, que espero podamos responderlas todos. Quiero empezar conversando con María Eugenia. María Eugenia, por favor, cuéntame un poco, danos una visión general de cuál es el nivel de transformación digital en el que se encuentran en este momento las empresas peruanas y cuánto crees, sobre todo, que está acelerando esta pandemia, María Eugenia. A ver, gracias por la pregunta, David. Mira, yo quisiera iniciar mi intervención citando algunas cifras que yo creo que son importantes de tener claras para un poquito contextualizar cómo están las empresas peruanas, ¿ya? Sabemos que hay un 63% de empresas que ya están encaminadas hacia una maduración digital. Sabemos también que hay un 27%, un gran grueso, que todavía está en una etapa que se podría llamar incipiente, y únicamente un 10% que ya podríamos considerar que esté en un estadio avanzado. Sin embargo, yo creo que, y es algo que sentimos todos los que trabajamos en el mundo corporativo, y es que la maduración digital llegó de golpe. Es una realidad, y yo creo que el gran catalizador ha sido definitivamente el COVID y la pandemia. Sabemos también, si tenemos una vista sectorial, que hay, por ejemplo, la banca, las telecomunicaciones, ya venían estando inmersos en este mundo de la tecnología un poco por el giro del negocio. Sin embargo, hasta estos sectores se han visto ampliamente retados y hasta cierta medida afectados por la coyuntura que nos ha ocurrido. Por ejemplo, los bancos, si bien tenían ya los aplicativos para la interacción bidireccional con los clientes, se dieron cuenta pues que había un público que iba 100% a la visita presencial de la agencia. Y eso es un reto que hasta el día de hoy los bancos todavía están inmersos en él. Luego, hay sectores que la tuvieron, yo creo, muchísimo más duro. Estamos hablando, por ejemplo, del sector educación. Pasamos de un día para otro a tener alumnos desde los más chiquitos hasta los universitarios trabajando desde casa, haciendo uso de las herramientas digitales que poníamos a disposición. Luego tenemos el mundo del retail, un sector también tremendamente afectado, donde ya la visita a la tienda ya no iba a ser posible y todo era de manera online, donde la clave ahí, considero yo, fue tener ya la plataforma web lista y el home delivery totalmente listo para poder atender la nueva demanda, ¿no? Vemos también que las grandes corporaciones de retail han logrado salir adelante, estamos viéndolo todos.
Sin embargo, también tenemos la otra parte, ¿no? Tenemos empresas empresas muy, muy grandes, transnacionales, que han tenido que cerrar operación local porque no tenían el tema de la web desarrollada, no tenían el tema del delivery desarrollado y lamentablemente no han podido salir adelante, ¿no? Tenemos de todo un poco. Las clínicas, el mundo de la salud, ha sido, más allá de pasar a un esquema de telemedicina, a un tema online, ha sido adaptar a los médicos, que son profesionales muy tradicionales, acostumbrados a tener su paciente al costado para ver y determinar qué es lo que está ocurriendo, a verlos a través de una pantalla, y lo están haciendo. Muchos de nosotros probablemente hemos sacado ya citas para atender a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, a quien sea, y es una realidad, y los médicos se están adaptando también. Hablando un poco del interior de cada una de las empresas, el tema del home office. Todos nosotros de un día para otro pasamos a estar en nuestras casas y a trabajar, y yo creo que lo hemos hecho de manera bastante satisfactoria, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, lo que corresponde a las pymes. Estas empresas que de repente eran de todo el gran grupo del mundo corporativo, las que estaban un poco más atrasadas, inclusive en muchos casos mantenían el pago en efectivo, cosa que ahora ya es absolutamente imposible, ¿no? Y han tenido que dar ese gran salto y lo han hecho. Desde Movistar Empresas consideramos que lo que iba a ocurrir de acá a 5 años ha ocurrido ahorita en el mundo de las pymes, y es algo inminente. Y acá yo quería tener una última reflexión, y es que esta transformación, más allá de llamarla una transformación digital, yo creo que ha sido una transformación cultural, humana, y de cada uno de nosotros, de adoptar nuevas medidas, de romper paradigmas, de olvidarnos de que solamente tenemos que llenarnos de equipos, de plataformas nuevas, de comprar miles de millones de dólares en solución. No, está bien, la tecnología la tenemos que tener, por supuesto, pero si nosotros, los que estamos ahorita en este webinar, no estamos conscientes de que el cambio es inminente y tenemos que adaptarnos y lo tenemos que hacer, yo creo que nada de esto hubiera podido ser posible. Y por supuesto, un pasito antes del tema de la tecnología es la conectividad. Finalmente, lo que queremos todos es estar conectados con nuestros colegas, conectados con nuestros pacientes, con nuestros estudiantes, con nuestros familiares, con todos los stakeholders que pueden haber en una empresa. Entonces yo creo que eso es en lo que estamos ahorita inmersos, David. Muchas gracias, María Eugenia, por esa primera mirada general de las circunstancias. Quisiera poder empezar a transitar por los distintos sectores de los ejecutivos y ejecutivas que hoy nos acompañan. Voy a empezar, entiendo, y por supuesto haces muy bien en marcar que hay un tema cultural que está detrás de la transformación. No lo dices, no lo has dicho directamente, pero es evidente frente a las reflexiones que haces sobre el tema, de cuán medular es. Pero empiezo por la tecnología, que es el catalizador, en todo caso, ¿no? Entonces, durante esta pandemia, ustedes en sus empresas deben haber vivido cambios. ¿Qué tecnologías en cada uno de sus sectores son las tecnologías que más han destacado, las que están agarrando mayor tracción y fuerza en sus cambios respectivos? Le voy a dar la palabra primero a Juan, después a Lineke y a Rafael. Juan, por favor. Gracias por el pase, David. Si bien es cierto, la tecnología, como dices tú, es una herramienta impredecible para el tema de desenvolvernos en el nuevo mundo que nos ha trasladado la súbita expansión de esta pandemia, este confinamiento sin precedentes nos permite seguir conectados. Evidentemente, las plataformas más usadas son las plataformas de videoconferencia y las aplicaciones de conexión remotas VPN. Son las más usadas y las más concurridas por las empresas en la actualidad. Y si bien es cierto, siempre han existido, su uso es exponencial, ¿no? Estas herramientas han sido de mucha utilidad en los últimos meses y han cumplido fielmente con su objetivo. Han sido días de incertidumbre, y más aún en un sector como el nuestro, que es el pesquero, pero hemos puesto en marcha todas las herramientas tecnológicas, todas ellas enredadas en un tema cultural, como decía María Eugenia, y hemos remado todos en un solo sentido. Tiene que tienes varios sectores en tus manos, así que por lo menos puedes transitar por un par de ellos para ver qué tecnologías son las que están repuntando. A ver, coincido totalmente con Juan, que creo que la primera que todo el mundo ha tratado de entender y conocer es la conexión, ¿no? Las videoconferencias y las diferentes plataformas que sí existían, ya hemos aprendido a utilizarlas mejor, y eso ya
es algo que debemos dar por hecho, porque esta nueva normalidad, por más que la vacuna llegue y podamos salir, yo creo que va a seguir siendo vigente. Vamos a seguir trabajando como estamos viéndonos aquí ahorita. No vamos a regresar a lo anterior de ninguna manera. Por otro lado, yo creo que ha sido fundamental o es fundamental la data. Todo lo que gira alrededor de la data para conocer mejor a tu cliente. Tu cliente ha cambiado hoy. El cliente que tenías hace 7 meses es totalmente diferente al que tienes el día de hoy. El proveedor que tenías hace 7 meses es diferente al que tenías al día de hoy. Por lo tanto, ha sido fundamental el ordenar la información dentro de las organizaciones, el buscar nueva información para entender cómo vas a poder llegar mejor a tu cliente. Por otro lado, el mayor uso de metodologías ágiles para sacar soluciones de cara a atender esos diferentes públicos que las diferentes industrias tienen, ¿no? Si hablas de consumo masivo, tienes al proveedor, tienes al cliente. Si hablas de agroindustria, tienes al mismo agricultor. Y con esa data, con esa información, puedes identificar la problemática y con metodologías ágiles empezar y dar soluciones para que puedas tener una comunicación que es diferente, radicalmente diferente a la que tenías antes. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué información, data, ¿no? Tecnología para el uso de la información es lo que más se ha aprovechado en estos últimos 7 meses? Rafael, no sé si coincides con Lene que la data es finalmente el gran potencial que tenemos hoy en mano. Gracias, David. Efectivamente, coincido con la idea de que la data tiene un potencial importante y esta explotación de los datos se puede realizar en casi cualquier proceso, en cualquier industria. Creo que estamos en pleno crecimiento de una ola que genera nuevas oportunidades para aprovechar los datos que hemos tenido durante mucho tiempo guardados y que ahora con métodos fáciles y capacidad de cómputo accesibles podemos analizar. Yo agregaría otro componente importante en estos tiempos de pandemia, que es uno que también debemos incorporar, que son las prácticas y conceptos de ciberseguridad. Ahora que todos tenemos soluciones desplegadas, ya no solo en nuestros perímetros de las compañías, sino también en las casas de los trabajadores, los conceptos y prácticas de ciberseguridad son cada vez más vigentes y hay que extenderlos, no solo técnicamente, sino también en el conocimiento, para que todas estas soluciones funcionen y nos permitan lograr los objetivos que como compañías tenemos. Y aquí creo que, Rodolfo, nos puedes dar una mirada también global, como una empresa que naturalmente no solo opera en el Perú, desde esa visión y tomando en cuenta lo dicho por Juan, por Lene, que por Rafael, conectividad, data, ciberseguridad. A nivel global, ¿coincidimos que estamos en esta línea? Rodolfo, creo que tienes que activar Sí, David. Sí, correcto. Digamos que estamos muy alineados con la percepción de cada una de las personas que están en el panel. Sin embargo, a mí me gustaría hacer, digamos, una interpretación muy clara que para entender el impacto de la pandemia, lo primero que debemos analizar es que el comportamiento social cambió. Si el comportamiento social cambia, todo lo que está alrededor, todo el ecosistema que está alrededor nuestro cambia. Por ende, el negocio per se impacta y tiende a cambiar. Digamos que la pandemia generó la aceleración de la transformación digital y que las empresas de alguna manera se dieran cuenta de las ventajas y de los beneficios de la digitalización de sus negocios. Digamos que desde lo tecnológico, David, se ha logrado en este tiempo de pandemia tal vez lo que se quería lograr en los próximos 3 o 4 años. Por eso María Eugenia decía muy acertadamente hace un rato, por ejemplo, cómo las empresas adaptaron y adoptaron el teletrabajo de forma muy rápida para darle continuidad a sus negocios. Cómo los servicios remotos de la salud y de la educación
dieron ese giro o evolucionaron de esa manera tan rápida. Y lo decía, hablar hoy de telesalud, de interconsulta, de telemedicina, es pan de cada día. Poder hablar de la educación virtual, donde se ha dado la oportunidad a la continuidad de los diferentes programas, pues es algo que hoy es de mucho valor. El Internet de las cosas, el IoT, como elemento fundamental y pilar de la transformación digital, ha generado una, una, una curva ascendente de oportunidad. Lo mismo las tecnologías de código abierto. Estas tecnologías son exponencialmente desde la innovación unos generadores de oportunidad muy, muy importantes al desarrollo del marco de la innovación de lo que se quiere hacer desde el emprendimiento, con resultados muy, muy claros. Por ejemplo, la optimización en la data de lo que es el poder de cómputo y el poder de almacenamiento. Conceptos y filosofías como la nube, como la automatización de los procesos, pues hoy le permiten a las empresas tener una escalabilidad lógica y lograble. Definitivamente, David, que la tecnología es en pandemia y pospandemia será el habilitador más importante que pueden tener las diferentes verticales. Lo hablo a la industria, al retail, a la salud, a la banca. La tecnología es ese habilitador para que un facilitador con conocimientos propios genere un marco de soluciones. Eso es como el marco que la compañía ha venido trabajando y apoyando el desarrollo en tecnología en tiempo de pandemia. Sin duda, Rodolfo, al aplicar tecnología, al ejecutar tecnología, saltan temas culturales. Hace muy poco con Lineker estábamos en una presentación de un libro de Eduardo Torres Llosa. Eduardo hacía referencia a un problema cultural que le surgió cuando empezó a trabajar con data en su organización, ¿no? De quién es la data, quién es el dueño de la data, quién quiere soltar prendas sobre la data, porque hay una suerte de propiedad en partes de la organización. ¿Cómo la organizamos? ¿Qué empoderamiento tienen quien se va a hacer cargo de todo? Entonces, al final, él decía, es un asunto político, se tornó en un asunto político en la organización. Lo resumo muy brevemente frente a una reflexión mayor que es un libro que siempre recomiendo, el de Eduardo, para entender estos detalles. Pero, efectivamente, usas tecnología, saltan problemas culturales. En sus organizaciones, ¿de qué manera se ha dado esta relación entre tecnología y cultura? Y en estos meses de pandemia que han vivido, ¿qué asuntos culturales han saltado a la luz y de qué manera los están trabajando y desarrollando? El mismo orden seguimos para no confundirnos. Juan, Lineker, Rafael. Juan, adelante. Y claro, mira, si bien es cierto, hay que destacar tres variables importantes, que son la innovación, la orientación de los resultados y la orientación a las personas. Sin duda, la diversidad cultural fortalece la cultura empresarial. Hay que tener en cuenta que venimos hablando de transformación digital ya hace un par de años en Perú, pero considero que la transformación va acompañada de un cambio totalmente cultural, que tiene que ir bien alineado a la estrategia de la empresa, trabajando de la mano con cada colaborador, para que la transformación digital como tal no solo dependa de la tecnología, sino todo lo contrario, depende mucho de las personas. Siempre se habla de transformación digital en varios ámbitos, transformación digital por aquí, transformación digital por allá, pero el trasfondo de todo el tema, más allá hablando del tema digital, depende mucho del tema cultural. En base al tema cultural, se pueden hacer los cambios a nivel de transformación digital. Eso es muy importante. Lineker, ¿cómo lo ves tú? Para mí no hay transformación digital si no hay transformación cultural, ¿no? Y que creo que eso lo hemos hablado en algún momento, en algún panel. Y también depende mucho del estado de madurez que esté la empresa, si hablamos específicamente en tiempos de COVID y post-COVID, ¿no? Porque hay empresas que empezaron todo este proceso antes. Por lo tanto, durante la pandemia la reacción de las personas fue mucho más rápida, ¿no? Porque al final en tu cambio cultural, pues, se permiten aprender de los errores,
hay que pensar fuera de la caja, y estas empresas que ya habían empezado con este cambio cultural, les fue más ágil responder a una situación como hoy tenemos, que es el COVID, porque tenías ya la gente que estaba empoderada, porque también es empoderar a la gente. Se empiezan a perder los niveles. Como tú dijiste en la conversación que tuvimos con Eduardo, pues una de las cosas más fuertes fue ya no hay pirámide. Todos pueden poner sobre la mesa una idea, todos pueden dar opinión sobre algo, y eso te lleva a tener mejores ofrecimientos de cara a tus clientes, dependiendo qué clientes sean. Entonces, yo te diría que definitivamente el cambio cultural es la pirámide. Tienes que tener al líder total y absolutamente enganchado en este proceso de cambio. Si él no está comprometido en este cambio cultural que te va a llevar a una transformación, y se habla mucho de transformación digital, yo trato de decir transformación, porque vas a cambiar muchas cosas, vas a cambiar procesos, procedimientos, inclusive modelo de negocio, y como dijo Rodolfo, la tecnología va a ser tu habilitador. Ya hoy uno no puede decir que la tecnología no tienes acceso a la tecnología para poder generar o hacer cambios. Y si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo más difícil en este proceso de transformación? El que la gente sepa que está empoderada y que puede accionar y que puede poner sobre la mesa ideas y que tiene que pensar ya fuera de la caja, ¿no? Nosotros como peruanos culturalmente estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort. Bueno, pues ya no estamos en nuestra zona de confort. Y hay que acostumbrarnos a vivir ya siempre fuera de esa zona de confort. Y eso es un cambio de persona. Todo esto es un tema persona. No es un ánimo, Rafael, de comprometerte, pero se ha hablado de desjerarquización, se está hablando de empoderamiento, ya hay varios factores allí. ¿Coincides? ¿Agregarías algunos otros? Coincido plenamente, David, y yo creo que, en primer lugar, la tecnología viene como un conjunto de herramientas para ayudar a que nuestros trabajadores sean más eficientes, más efectivos en lo que ellos hacen. Pero ese potencial que la tecnología ofrece como un gran habilitador, solamente lo vamos a conseguir cuando los usuarios, los trabajadores estén completamente comprometidos e involucrados en el proceso. Una forma de lograrlo es el ir construyendo ownership a lo largo del proceso de implementación y prueba de esta tecnología. Entonces, por ejemplo, las metodologías ágiles ayudan mucho porque hay una co-construcción de la mano con los usuarios, de la mano con los trabajadores, y en ese involucramiento se va generando esa relación de sentido de propiedad de lo que se esté implementando. Eso va a permitir luego un compromiso total con las soluciones y un aprovechamiento al máximo de estas. Plenamente coinciden que esta es una transformación cultural esencialmente. Y aquí abro la pregunta a todos los participantes que nos acompañan hoy. Así que voy a empezar por María Eugenia y por Rodolfo, que son los que participaron un poco más al inicio, para consultarles qué cambiarían, qué hubiesen hecho distinto si hoy día volvemos al punto cero, ¿no? Nos agarró la pandemia de manera desprevenida y hemos solucionado las cosas al galope. Pero hoy imaginemos el sueño de volver a cero y sobre las lecciones aprendidas, hacer las cosas de manera distinta. ¿Qué haríamos distinto y por qué? María Eugenia. A ver, David, me trato de remontar al inicio de la pandemia, un poquito antes de hablar sobre lo que hubiéramos hecho diferente. Yo creo que algo bueno, algo positivo y que es algo muy inherente al sector al que represento, el de las telecomunicaciones, es que nosotros dentro de nuestro portafolio de productos tenemos ya herramientas digitales puestas a disposición de las empresas peruanas, y adicional a eso nosotros como trabajadores las usamos y las venimos usando hace bastante tiempo. Entonces digamos que desde mi óptica, desde la telco, el tema del confinamiento y la pandemia no nos cogió tan como comentó hace un rato Liene, ¿no? Que en algunos sectores sí los cogió totalmente en nada, ¿no? Nosotros digamos que a la semana del confinamiento pudimos trabajar remotamente desde nuestra casa sin ningún problema.
gracias a las herramientas digitales que, como comento, tenemos en el portafolio. Y también entendimos el rol importante que íbamos a tener como empresa de telecomunicaciones en medio de esta coyuntura, ¿no? Algunas cosas que nos tocó vivir, por ejemplo, con el Estado tuvimos la implementación de los centros de atención médica, las torres de los Panamericanos, la habilitación del número de atención del MINSA, tuvimos que ayudar a los call centers, a las universidades, en fin, disponibilizamos todas las herramientas posibles, disponibilizamos todos nuestros recursos a todo nuestro personal. Sin embargo, el esfuerzo humano que se tuvo que hacer fue gigantesco y lo hicimos sobre la base de los mismos procesos. Y yo creo que ahí es donde donde tenemos nosotros una gran oportunidad, y es algo que definitivamente yo creo hubiéramos hecho de una mucho mejor manera si hubiéramos sabido lo que se venía, ¿no? O sea, pudimos disponibilizar todo, pero para lograr eso, ¿no? Se tuvo que hacer un esfuerzo demasiado grande porque estaba todo fundamentado bajo las mismas metodologías y los mismos procesos. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y lo otro es que también al momento de llegada a la pandemia, tuvimos que trabajar junto con muchísimas empresas en muchísimos proyectos. Entonces, ahí también hubo un gran reto, porque tuvimos un win rate de proyectos de más del 90%, llegaron a nosotros muchísimos pedidos y teníamos que responder rápidamente, y el número de trabajadores, el número de jefes de proyecto y de lo que fuera, lo tenemos limitado. Entonces, también fue un tema que yo creo que debimos estar un poco más preparados, ¿no? Estar a la altura. Yo creo que estuvimos a la altura, pero tuvimos que hacerlo de una manera, con un esfuerzo muchísimo más grande del que pudo haber sido. Entonces, esos son un par de temas que yo creo que nos invitan a la reflexión desde la óptica de la telco, ¿no? Y como reflexión final, yo creo que debemos capitalizar esta coyuntura, ¿no? Capitalizar esta coyuntura para acelerar esta transformación, que creo que es mejor llamarla transformación cultural, ¿no? Y yo creo que para que esto sea un éxito, la clave no es ser más tecnológico, sino es ser más humano, más empático y hacer un buen uso de la tecnología, por supuesto. Rodolfo. Mira, cuando uno reflexiona sobre lo que hubiese hecho, a mí me lleva a un conversatorio, acordarme de un conversatorio que tuve. Fui parte del conversatorio de transformación digital hace un año y medio, algo así, donde uno, digamos, exponía las ventajas, los beneficios, el ROI de la transformación digital. Y en el foro, que era muy hacia el sector de la industria, las conclusiones eran, la transformación digital es muy buena, tiene muchos beneficios, pero dentro de nuestros planes no está en un futuro cercano, está a largo plazo. Yo me hubiese montado en ese bus de la transformación digital, pero ¿cómo lo hubiese hecho? Es decir, y esto es algo que tiene Hewlett Packard Enterprise y que propone dentro de un marco de filosofía. Cuando uno habla de transformación digital, existen las dos palabras que aquí cada uno de los panelistas pues ha dado un significado, y es lo digital, ¿no? Cuando uno se centra en lo digital, cuando uno representa una compañía digital, pues uno se centra en lo digital, trabaja en lo que es en su marco de innovación y desarrollo, los últimos avances, los últimos equipos, y empieza uno a tocar unos frames digitales, ¿no? Como conectividad, aplicaciones de clientes, datos digitales, automatización, etcétera. Pero nunca hay que olvidarse, y en nosotros no se olvida, la palabra transformación. Y es cómo orquestamos la transformación para las organizaciones y personas, para los procesos, para las infraestructuras, para los productos y servicios. Si uno ve un modelo de transformación digital coherente, que muy seguramente me va a generar a mí unos réditos para una situación tan fuerte como este tema de pandemia, pues yo me hubiese subido en ese bus de transformación digital con ese concepto y con ese criterio. Chocolateo un poco el orden de los panelistas: Rafael, Lineque y Juan. Rafael, por favor. Gracias, David. Estaba justo viendo una pregunta que se planteaba, que decían que definamos qué es transformación digital. Entonces me atrevo a atenderla diciendo que transformación digital es la mejora de la experiencia del usuario, los procesos organizacionales o la generación de nuevos modelos de negocio, haciendo uso de tecnología
Y esto puede ser en grados menores, disruptivos o transformacionales. Entonces, yendo a la pregunta, David, yo creo que por suerte en nuestra compañía nosotros tenemos definido un roadmap de innovación y tecnología hace algunos años. Entonces, los lineamientos, el camino a nivel corporativo ya venía establecido. Lo que nos ha tocado ahora es acelerar el ritmo en la implementación en un camino ya trazado. Pero creo que ahí hay una reflexión importante para las compañías, en el sentido de que hay que tener cuidado en no tomar decisiones aceleradas y saltarnos algunos pasos, especialmente cuando se trata de tecnología. Hay que hacer nuestra propia evaluación de qué solución, qué tecnología es conveniente para nuestra organización en particular, nuestro sector y nuestro contexto particular. O sea, lo que le funciona muy bien a otro, así esté en mi mismo sector, industria, no necesariamente va a funcionar para mí. Entonces, la sugerencia es, no nos saltemos pasos, hagamos la evaluación y reflexión sobre lo que realmente es apropiado para cada organización. Tiene que. De acuerdo con todos, sí. A ver, yo te diría, pensando en LINEC y lo que he visto en las diferentes industrias y la relación que tengo con las diferentes industrias, primero es haber empezado este proceso de cambio antes, ¿no? El tomar la decisión de cambio antes hubiese sido fundamental para que durante la pandemia las cosas hubiesen fluido mejor, porque la dinámica es diferente inclusive dentro de la misma empresa cuando estás en un proceso de transformación, ¿no? Y eso sí, tratando de separar un poquito el tema de que es la tecnología, no es la transformación, es cómo hago las cosas diferentes. Entonces, yo te diría, si alguna empresa que no lo hizo en su momento hoy debe estar diciendo, cuando me hicieron esta presentación, como mencionó Rodolfo, yo me hubiese lanzado a empezar mi proceso de transformación, me hubiese agarrado de una manera diferente y hubiese podido reaccionar más rápido. Y muchos deben de estar muy apesadumbrados por no haberlo hecho en su momento. Y yo te diría que otra cosa que he aprendido y he visto durante esta pandemia es que hay muchas ganas de colaboración, inclusive entre empresas que son competencia. El promover, el apoyar, el ayudar. Uno ha visto en estos 7 meses, inclusive desde el inicio en la pandemia, empresas que son competencia directa trabajando juntos porque al final había un bien común para todos, un objetivo común para todos que era la salud de todos, ¿no? ¿Y por qué esa práctica no empezó antes? ¿No? Eso debe de seguir adelante. Somos competencia en algunos casos. Podemos apoyarnos, pero y poner a disposición, no solamente entre empresas, sino lo dijo muy claro María Eugenia también al principio, muchas de las cosas que tenemos nosotros, ponerlas a disposición de nuestros clientes, de nuestros proveedores, herramientas de e-commerce. Muchos proveedores nuestros, seguro, clientes, no tenían forma de vender online sus cosas. Bueno, pues si uno tiene una plataforma, una herramienta, trabajar con ellos para compartirla, ¿no? Entonces, esta es los aprendizajes principales, te diría yo, de que hubiera hecho diferente, compartir más, en general, conocimientos y plataformas, y el segundo tema es haberme lanzado antes a la piscina este proceso de cambio, ¿no? Gracias, Diniki. Y Juan, por favor. Sí, David. Mira, escuchando un poco lo que comentaban, haciendo reflexiones, efectivamente los cambios a veces los miramos de manera totalmente diferentes en algunos sectores. Nosotros como empresa, un rubro totalmente desconcertante por el tema de la pesca, que dependemos mucho de los factores meteorológicos y ambientales, nos subimos a esta ola digital o quisimos subirnos a principios de año, en enero. Dada la pandemia en marzo, tuvimos muchos retos que enfrentar. Siempre tuvimos el pensamiento de implementar un ambiente de trabajo a distancia, pero no se pudo lograr por motivos X.
Entonces, definitivamente la situación en la que vivimos nos ha impulsado y hemos acelerado notablemente el camino para poder lograrlo. Hemos tenido algunos percances, pero definitivamente tendremos que corregir algunos procesos internos. Entiendo que nadie estaba preparado para un cambio tan grande como el que estamos viviendo, pero creo que hemos aprendido que tenemos mucho que mejorar aún, en temas de procesos, en temas de mejorar tecnología. Está comprobado que hasta las grandes organizaciones, sus planes de contingencia a veces fallan. Y ahí tenemos que entrar a tallar nosotros con nuestra creatividad espontánea de cómo poder desarrollar las cosas. Y dado este cambio tan abrupto de la tecnología, tendríamos que pensar en algunos planes de mejoramiento hacia el futuro, ¿no? Voy con la última pregunta, porque los tiempos siempre en estos espacios son súper tiranos. Cuando uno menos se da cuenta, ya estamos en los 40 minutos, así que nos quedan unos pocos minutos más para cerrar antes de la hora y respetar los tiempos también de ustedes como audiencia. ¿Qué recomendaciones le darían cada uno de ustedes a quienes en sus sectores van a dar inicio ahora, tardíamente si se quiere, pero a la transformación digital? Alguien aquí decía también entre las preguntas si todos necesitamos transformación digital. Yo no sé qué opinan al respecto, pero recomendaciones para ese primer paso. Entonces, vuelvo al mismo orden, si les parece. María Eugenia, Rodolfo, chocolateamos otro poco más, Lineque, Juan y Rafael. María Eugenia. Perfecto. Gracias, David. A ver, algunas reflexiones, y yo creo que es un poco el resumen de lo que hemos conversado durante estos 40 minutos, ¿no? Yo creo que la transformación debe empezar siempre desde el CEO de cada una de nuestras compañías. Yo creo que eso es absolutamente clave. No solamente que la transformación se dé desde las áreas tecnológicas o de innovación, sino que tiene que estar desde la cabeza de la compañía para que realmente podamos hablar de una cultura organizacional. Luego, no tener miedo al cambio, ¿no? Que parece cliché, pero ahora que estamos viviendo una crisis, de verdad, no debemos tener miedo a proponer ideas que pueden parecer alocadas, pero que finalmente pueden decantar en una mejor experiencia para nuestros clientes. Luego, instaurar culturas experimentales, ¿no? Que los líderes permitamos que los equipos puedan experimentar, puedan traer soluciones, pensamientos, ideas que se les ocurra o que en su propia experiencia puedan haber recogido. Otro tema, no retroceder lo ya avanzado. Yo creo que hemos hablado mucho de que estamos en un punto de quiebre donde la digitalización llegó, no retrocedamos, sigamos en ese mismo camino. Otro punto yo creo importante es foco en la experiencia cliente, ¿no? Nosotros solemos en nuestras reuniones, pues pararnos en una pizarra y dibujar los procesos internos de la compañía y luego pensamos cómo los vamos a trasladar a los clientes. No, hagámoslo al revés, pensemos cuál es ese viaje de nuestro cliente y dibujemos en la pizarra cómo hacer para que nosotros como compañía podamos entregar una experiencia única, ¿no? Una experiencia única. Otro punto creo bastante importante es integrar en los equipos de cada compañía que sean equipos multidisciplinarios y diversos para tener amplitud de pensamiento. No solamente busquemos las ideas de la gente de tecnología o la gente de comercial, no. Integremos equipos diversos, porque los clientes son diversos, son heterogéneos, son diferentes. Entonces, tengamos esa cultura también. Y bueno, también podría ser generar quick wins, ¿no? Cada uno desde donde le corresponde, desde el área que representa, generar algún cambio, por más pequeño que sea. No tengamos miedo de comentarlo, hacerlo, porque una vez que se ve ejecutado y se vea un resultado, va a ser bastante satisfactorio y yo creo que el resto de las personas de la compañía lo van a seguir. Como última reflexión, creo que también es importante lo que comentó Lineque, generar alianzas intercompañías. Creo que eso es absolutamente necesario. Hay muchos ejemplos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Corner Shop, esta empresa que decidió, o su promesa hacia los clientes era la entrega en 1 hora de los alimentos o lo que fuera que se compra en un supermercado, competía con Walmart con una idea similar, y Walmart siendo el del brazo económico fuerte, a diferencia de Corner Shop, que era una startup chileno pequeño, Corner Shop se lo comió enterito. Finalmente, ¿qué hicieron? Se fusionaron, sumaron esfuerzos y ambas compañías salieron adelante de manera exitosa. Esas cosas yo creo que ya es momento de que nos lo planteemos
dentro de nuestras corporaciones, ver mucho más allá de lo que nos toca a cada uno, ¿no? Dentro de nuestras áreas. Eso sería por mi lado. Rodolfo, por favor. David, mira, de mi parte, yo pensaría que el primer paso por cada una de las organizaciones en ese querer iniciar desde la transformación digital a darle un cuerpo a lo que es su filosofía de empresa y estar dentro de los lineamientos corporativos, es definirse qué tan maduro digitalmente soy hoy y qué tan, a partir de ese conocimiento, de lo que, cuál es mi estado actual en mi grado de madurez, a dónde quiero llegar. Eso es muy importante y hay que establecerlo de manera muy lógica y de manera orquestada. Ahí hay que involucrar frentes de trabajo como la infraestructura tecnológica, como las aplicaciones, como la información, como los procesos. Cuando tú estableces el cómo estoy hoy y a dónde quiero llegar, automáticamente defines las brechas de cada uno de esos frameworks que te dije. Voy a definir qué tan lejos estoy de un lado del otro en la infraestructura tecnológica, defino mi brecha, le pongo un orden lógico a la brecha, un orden de desarrollo y de planificación. Si lo hago en las aplicaciones, pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo hago la definición en la información? En mis procesos. Juan lo decía ahorita, nosotros en su parte de pesca es cuáles procesos, en dónde tengo que trabajar mis workflows dentro de mis procesos para poder optimizar, para poder empezar a tener early wins. Es muy, muy importante la definición de cómo estoy hoy desde mi vida digital, desde mi madurez digital, porque es tan importante conocerlo como diagnosticarlo por parte de todo el ecosistema que se crea. Entonces, esa es mi recomendación, hacerlo de manera orquestada, hacerlo de manera muy profesional, hacer un grado de inversión en esos términos de assessment, de consultorías de alto nivel, para saber en dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar. Bueno, les voy a ir dejando poco espacio al resto porque yo creo que hay conclusiones muy relevantes aquí. Lineker, por favor. Yo voy a hacer cortita 3 puntos. 1, ninguna transformación es igual. Ninguna. Cada transformación de cada empresa va a ser diferente porque nos va a tomar en un modelo en un estado de maduración de empresa y tecnológicamente diferente. Segundo, el liderazgo fundamental. Si la cabeza en la empresa no está totalmente convencida de pasar por este proceso de transformación, va a ser muy difícil. Porque en respuesta a una de las preguntas que habían por ahí, que ya pasó para arriba, puede cambiar inclusive el modelo de negocio y puede cambiar la estrategia de negocio, puede cambiar inclusive a qué clientes estás yendo, te puede llevar a un cambio radical en la forma que haces negocio. Y tercero, y lo dijo María Eugenia, empiecen chicos, no piensen que es el gran proyecto que van a tener en la empresa que va a cambiar todo de golpe. Empiecen chicos con quick wins y poco a poco se va generando un orgánico dentro de la organización que ya cambia la forma de trabajar. Esas 3 cosas diría yo. Y Juan, creo que en el orden, no estoy muy... Sí, David. Okay. Gracias. Algo rápido nomás y puntual es definitivamente que empecemos por el cambio cultural para poder ingresar al cambio digital. Al principio todos tenemos el temor y somos un poco reacios al cambio, pero definitivamente la clave del crecimiento va acompañado de las decisiones tecnológicas que puedan tomar las empresas. La tecnología solo es un medio de cómo hacer las cosas. El verdadero cambio que tenemos que hacer para trabajar en ello es el tema del cambio cultural. Con eso podemos empezar y tener un enfoque diferente de los temas tecnológicos. Los cambios a veces son complicados, pero nos ayudan para seguir creciendo y seguir avanzando. Rafael, por favor. Gracias. Para agregar sobre lo que han comentado los amigos panelistas, yo diría, refuerzo el concepto de incorporar los conceptos de ciberseguridad en todo proyecto desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de protección de los activos críticos de información y protección de los sistemas críticos para la operación.
con las dos miradas. En segundo lugar, trabajar en un proceso de co-construcción, co-creación de soluciones de la mano de los usuarios para desarrollar ownership, recordando que estos procesos de transformación digital de la mano de la innovación, estos procesos son parte de un deporte que se juega en equipo. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a todos. Rodolfo mencionaba la maduración digital. Hay un bonito modelo que en línea debe estar disponible de Forrester. Forrester es una organización de consultoría americana. Tiene un modelo de maduración digital, se llama The Digital Maturity Model. Hay versiones de eso. Bueno, tiene un pago, pero en base a 28 conceptos, uno puede medir en qué está su organización. Pero claro, estos conceptos no son solo tecnología, sin duda. De hecho, este modelo abarca 4 esferas, que son tecnología, cultura, organización e insights. Es una mirada, digamos, sin duda más global. Y creo que acá estamos entendidos y estamos alineados todos los que estamos presentes, que es así, en esa mirada mucho más abarcativa, como debemos ver la transformación. Nos quedan unos cuantos minutos. Yo les pido 30 segundos a cada uno de reflexión final, como para cerrar el panel y poder terminar de todos modos antes de las 6 de la tarde. María Eugenia, por favor. Te agarré de sorpresa, María Eugenia, lo siento. 30 segundos de reflexión final. Mira, estoy haciendo tiempo, ¿ves? Estoy haciendo tiempo para que puedas pensar en la lo que ya hemos venido conversando, aprovechemos y veamos el lado positivo de lo que nos ha ocurrido. Ya dimos el salto, sigamos hacia adelante, continuémoslo, atrevámonos, no tengamos miedo y no pensemos en transformación digital, pensemos en una transformación cultural, en un tema humano, en un tema empático, y como lo mencionó Lieneke varias veces también, cada empresa, cada sector, cada mundo es único, y lo que tú estés haciendo, así lo hagas diferente al del otro, no está mal, no está bien, es lo que a ti, lo que tú necesitas, y es lo que tu cliente necesita. Así que atrevámonos y hacia adelante. Rodolfo, por favor. Gracias, David. Mira, yo comparto las palabras de un director de estrategia y desarrollo de una compañía española que se llama COE, y dice que hoy los peces más grandes no se comen a los chicos, sino el pez más rápido se come al pez más lento. Aquí hay que movernos. Finalmente, estamos en este mundo de economía dados a tener resultados, y en este orden tenemos que movernos rápido. Si no nos movemos rápido y con estructura, pues vamos a sufrir golpes que no son bienvenidos para ninguna organización. Lieneke. Atrévanse y sean parte del cambio. O sea, no lo miren desde afuera. Uno tiene que ser parte del cambio y liderar en el entorno que le toca liderar. Y yo soy una convencida que esto es un tema de personas. Juan, por favor. Definitivamente los cambios a veces son complicados, pero nos ayudan para seguir creciendo y avanzando. La tecnología solo es un medio. Los cambios empiezan cuando los pensamientos son diversos y tenemos amplitud de cultura. Rafael. Gracias, David. Yo diría que tengamos en cuenta que las soluciones tecnológicas son una gran herramienta para contribuir a la eficiencia de nuestros trabajadores. Y hay un gran potencial ahí. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Si me permiten una línea final, lo que les diría es que si su liderazgo en esta transformación está basado en su cargo y en el rótulo que tienen en la puerta, están perdidos. Esfuércense por tener un liderazgo que vaya más allá de eso, que esté sostenido en la confianza de su entorno, si son líderes, además en su organización sobre todo, en la horizontalidad, en la eliminación de esas jerarquías, hagan que esas jerarquías se eliminen en la organización, y en una honestidad que esté anclada en un propósito, que la gente lo sienta así. Muchísimas gracias, María Eugenia, Juan, Lieneke, Rodolfo y Rafael. Y eso ha sido todo por hoy en el webinar Transformación Digital Post-COVID-19 Multisector. Esperamos que hayamos resuelto en parte esa pregunta que estaba debajo de ese título. ¿Cómo será la transformación en el nuevo normal tras la pandemia?
Ha sido un webinar coorganizado por Semana Económica con Hewlett Packard Enterprise y con Movistar Empresas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.